Buenos días con todos. Es para mí un honor coordinar esta mesa llamada El Cuerpo Mensajero de la Cultura. Tenemos a dos ponentes que en realidad necesitan muy poca presentación, pero de todas maneras algo diré. Presento en primer lugar a Augusto Escrivens, psicoanalista didacta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, miembro del Board del International Journal de Psicoanálisis, doctor en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Lingüística y Antropología por la Universidad de Cornell. El segundo ponente es Luis Peirano, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente dirige la nueva Facultad de Artes Escénicas. Fue ministro de Estado en el Despacho de Cultura, director académico de Relaciones Institucionales y miembro del Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, de la cual fue fundador y su primer decano. Sociólogo, especialista en temas de comunicación y cultura y director de teatro, doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica, máster en Communication Arts por la Universidad de Wisconsin en Madison. En primer lugar, Augusto nos va a hablar sobre un trabajo que ha titulado La obscena desaparición del cuerpo. Los dejo sin más con Augusto. Gracias, Teresa. Gracias por su presencia. Bueno, voy a decir, para que no vayan a crearse falsas expectativas, que lo primero que viene es un epígrafe, por si acaso. Guardo un caballo en mi casa. De día pateé el suelo junto a la cocina. De noche duerme al pie de mi cama. Con su boñiga y sus relinchos hace incómoda la vida en una casa pequeña. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer mientras camino hacia la muerte en un mundo al borde del abismo? Washington Delgado. Ok. 1. El cuerpo de la abstinencia analítica. El cuerpo ha sido, a la vez que lugar privilegiado de la teoría y la clínica psicoanalíticas, su convidado de piedra, inquietante, obsceno, incapaz de sujetarse estrictamente a las buenas maneras. El cuerpo ha suscitado más de un mal momento al psicoanálisis, con sus demandas y sus indiscreciones que ponen en riesgo las pretensiones cristalográficas de algunos teóricos del psicoanálisis. Si bien Freud plantea que el yo es antes que todo un yo corporal, también el psicoanálisis hereda de la modernidad la división mente-cuerpo, donde todo lo mental, entre comillas, es concebido como superior, más desarrollado y evolucionado, y lo corporal es más bien visto como menos elaborado y primitivo. Esta relación de poder que se establece entre cuerpo y mente, donde la segunda queda en una posición privilegiada, nos termina llevando a pensar que los pacientes deben traer el cuerpo a la sesión psicoanalítica solo a través de la palabra. Más de una vez, esto lleva al analista a dejar de lado otras formas en que testigos de la corporeidad del ser humano se manifiestan en la sesión, incluida entre ellas la sexualidad. Sin embargo, seducidos por el poder de la palabra o coaccionados por las leyes de la pulcritud abstinente, dejamos de mirar el cuerpo del o la paciente cuando entra en el consultorio,
dejamos de observar cómo se acomoda en el diván o en el sillón. Y una vez echado en el diván, cómo vive su cuerpo la especificidad de esa sesión. Cómo eso se manifiesta en el estrecho margen de movimiento que le queda en ese restringido lugar. Esa misma actitud llega a enceguecernos frente a nuestra propia corporalidad. Nos puede llevar a negar las propias reacciones somáticas ante la presencia de ese otro que se coloca en situación de indefensión en nuestro delante, o por la diferencia entre lo que somos y lo que vemos en ese otro que está ante nosotros, o por esa otra diferencia, aquella entre lo que fuimos, ya sea permanente o transitoriamente, por el efecto del tiempo y el discreto trabajo de la muerte, en el envejecimiento o en el desbordante trabajo de la vida, en el embarazo. ¿Cuánto de esas presencias tan contundentes de los cuerpos no se incluyen en lo verbalizado o se les incluye poco por el temor a la sexualidad y por ese otro gran temor, aquel que nos asalta frente a la muerte y sus representantes? De hecho, dado el lugar que tiene el cuerpo en la clínica psicoanalítica, es difícil explicar el por qué su presencia en la sesión da lugar al desarrollo de toda una etiqueta compleja para su aproximación. Etiqueta esta coloreada por un tinte fóbico que a primera vista parece destinado solamente a evitar el contacto de los cuerpos comprometidos en ella, más allá de la dada de manos del saludo y la despedida. En aquellos ámbitos donde se da eso, ¿no? En Inglaterra no se dan la mano. Pero que termina, por ejemplo, haciendo al psicoanalista dejar de lado como temas de posible comunicación al paciente, le hace reprimir extensas áreas de su potencial asociación libre y requiere una destreza casi acrobática en el uso e instrumentación de la contratransferencia durante la sesión. Como nos dice William Cornell en un libro muy reciente, de ahorita 2015, y que entre otros incluye un capítulo con el siguiente título, Hand to Hand, Touch Enactment or Touch Analysis, nos dice ahí, ¿qué es lo que vive en nuestro cuerpo? ¿Cómo le damos un lenguaje que sea adecuado a la experiencia de nuestro cuerpo? A la vez que existe la frase frecuentemente citada de Freud, de que el yo es primero y sobre todo un yo corporal, el lugar y el significado de la experiencia del cuerpo en el psicoanálisis y la psicoterapia han sido precarios. De más de una manera, ahí termina la cita de Williams, de William Cornell. De más de una manera y en los más variados estilos, el cuerpo es uno de los aspectos de la realidad que más incómodo pone al psicoanálisis. Y la resultante de ello termina siendo una actitud que es difícil evitar el sentirla como despectiva. Dado que sería tan evidente el despropósito de desdeñar un elemento fundamental del psiquismo humano, es que creo que todavía no ha terminado el Giro de Italia, entonces... Dado que sería tan evidente el despropósito de desdeñar un elemento fundamental del psiquismo humano, o tendríamos que decir más bien, el elemento fundamental del psiquismo humano, tal desdén se oculta tras ropajes metapsicológicos.
Las referencias psicoanalíticas a los modos corporales de experiencia dentro del proceso psicoanalítico, esta es una cita, las referencias psicoanalíticas a los modos corporales de experiencia dentro del proceso psicoanalítico por lo general vinculan el cuerpo con nociones de regresión, lo primitivo, lo concreto, lo no simbolizado, lo no mentalizado, estados de la experiencia que necesitan ser llevados a ámbitos más maduros de la organización psíquica. O sea, ponerlos en salmuera, ¿no? Algo así, al calabozo. Esta es también una cita de Cornell. No es difícil entonces explicarse por qué uno de los ámbitos privilegiados y más perseguidos de la posible transgresión del analista sea el de incurrir en tener una intimidad inadecuada de carácter sexual con su paciente. Volvamos a lo que acabo de decir. Hablo de que es un ámbito privilegiado y perseguido y de la posible transgresión de tener una intimidad inadecuada de carácter sexual con él o la paciente. Sé que esta manera de poner las cosas da lugar a una escritura enredada, eufemística y antiestética, con la cual estoy contribuyendo a lo que unas líneas atrás criticaba. Pero pienso que esta escritura, de alguna manera, refleja los discursos que se dan en la sesión analítica, cuando el cuerpo emerge explícito y en toda su dimensión. El problema es que, sin darnos cuenta, participamos en un sistema que crea condiciones de inadecuación que no son explícitas. Así, puede irse generando una forma de hablar que, sin saberlo, es paralela a la, entre comillas, oficial de la sesión psicoanalítica, donde el cuerpo no impacta porque no habita siquiera en el vecindario, sino que sirve para crear los subterráneos donde se refugia el inalcanzado, importunado objeto del deseo. Ya que todos los que alguna vez incurrimos en análisis somos habitantes de un mundo tan tecnificado, organizado y sujeto a una multiplicidad de etiquetas más o menos rígidas a la vez que entremezcladas, pero nos manejamos con una subjetividad elástica precisamente para podernos adaptar a esa multiplicidad. Tenemos siempre alternativas que varían entre las más estrictas y las más laxas. Cuando se trata de la participación en una relación psicoanalítica, creo que entre nuestras alternativas, las más populares suelen ser la adopción de una abstención tranquilizadora o la búsqueda de una incertidumbre erotizada que, a falta de respuestas contundentes, se embarque en un juego de las escondidas entre analizado y analista, quedando así erotizado el desarrollo de la relación psicoanalítica y deviniendo el propósito del juego el que éste nunca se termine. ¿Esto es claro? Ah, ya. Okay. No sé, no, pero psicoanalista, para mí sí. No, porque como es algo en lo que yo digo que estamos inmersos tan frecuentemente y por tanto tiempo, entonces de repente se invisibiliza por esa razón, ¿no? Este tipo de configuración tiene una serie de ventajas para su conservación. No existe en ella transgresión aparente, no deja de tener sobresaltos y enfrentar conflictos, ¿no? Su pimienta de todas maneras, pero está exenta de arrebatos pasionales tales como los ataques de celos frente a otros objetos de afecto del analista, por ejemplo, ¿no? Estos últimos no están proscritos por la represión, sino que están camuflados por su apariencia de alianza terapéutica. De hecho, por lo menos una parte de lo que consideramos alianzas terapéuticas exitosas y duraderas está constituido
por intensidades transferenciales domesticadas y duraderas, por alianzas, por su apariencia de alianza terapéutica. Voy a repetirlo. Estos últimos no están proscritos por la represión, sino que están camuflados por su apariencia de alianza terapéutica. De hecho, por lo menos una parte de lo que consideramos alianzas terapéuticas exitosas y duraderas está constituido por intensidades transferenciales domesticadas y engañosamente disimuladas, donde siempre será importante que, en tanto se dé cuenta, el psicoanalista se pregunte cuánto esté contribuyendo a ella. Ahora bien, y sobre todo, ¿qué tiene de sexual todo esto? ¿Es una transferencia erótica en algún sentido de la palabra? ¿Tiene tanto de colaborativo, tan poco de pasional aparente, que uno se preguntaría qué tiene que ver con Freud y la disciplina que creó? 2. El cuerpo tocado. En el curso del desarrollo temprano del psicoanálisis, ha habido psicoanalistas que han incluido el contacto físico, tocar a sus pacientes, como parte de sus técnicas terapéuticas. Cornell cita al inefable Reich, sobre quien concluye que, cito, entendió el carácter como un sistema de defensa contra los impulsos y necesidades internos y como patrones de resistencia y defensa que deberían ser reconocidos, nombrados, confrontados y atacados. Y a partir de ahí creó procedimientos que actuaban en consecuencia. Winnicott, en cambio, cito de nuevo, era claramente consciente de la centralidad de las experiencias corporales entre los bebés y sus madres, pero nunca se imaginó qué hacer con los cuerpos de sus pacientes en el diván. Termina la cita de Cornell. Sería muy extenso citar todo lo que devino de esta bifurcación en los intereses y las actitudes frente a la corporeidad de los pacientes, pero es importante dejarlo sentado, porque sí hubo, y las hay hasta el presente, que plantean la plausibilidad de la manipulación del cuerpo en un contexto psicoanalítico. Y además, todas esas tendencias están apareciendo en estas épocas en que están haciéndose visibles, pues han existido, hay continuidad en eso, pero están haciéndose visibles porque la IPA, la International Psychoanalytic Association, ha dejado de tener el predominio, la exclusividad que tenía, o el nivel, el grado de exclusividad que tenía en la regulación del psicoanálisis a nivel mundial, regulación o formulación de pautas, patrones. Ha dejado de ser la única figura de identificación para instituciones psicoanalíticas y comienzan a aparecer una serie de otras que le hacen la competencia a algunas con bastante fortuna, bastante éxito, y entre ellas sobre todo las que son más laxas, ¿no? Las que incluyen más alternativas, más abordajes terapéuticos. Y algunas de estas son poco serias, otras son bastante serias, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta desde la identidad de psicoanalista que tiene uno, ¿no? Bueno, Winnicott, en cambio, los pacientes en el diván. Citar todo. Ok. 3. El deseado cuerpo de la abstinencia analítica. Las psicoterapias que derivaron de aquellos orígenes y que intervenían directamente el cuerpo de los pacientes quedaron exiliadas del mundo psicoanalítico, aunque algunos tímidos derivados, como el psicodrama, por ejemplo, quedaron dentro de la relativa aprobación de la comunidad. Porque, claro, no hay una manipulación
sensu stricto, o sea, con las manos, ¿no? Pero hay una escenificación que es una manera de funcionar diferente al clásico esquema del diván, ¿no? Pero el cuerpo pero el cuerpo se resiste a su desaparición forzada. Sigue siendo la fuente y el motivo de que el psicoanálisis se mueva siempre, o quizás siempre que se asuma en todo su riesgo, al borde del abismo de la transgresión. Y en ello el cuerpo es siempre el tercer personaje, salvo que se trate de un remedio de psicoanálisis. Una paciente que veo los martes, como primer día de la semana, a quien llamaremos Raquel, perdón, que veo los miércoles, acá hay un error, o sea, la veo 4 veces por semana, pero la veo lunes, martes, no miércoles, sino jueves, etcétera. Ya. Una paciente que veo los lunes como primer día.
pero sin embargo soy un esclavo del trabajo y en este caso, pero en el caso de Lucho fue por una especie de deuda. Yo tengo una deuda con él me ha ayudado muchísimo a nivel personal desde que entré a la universidad. Él no me quiere decir su edad, pero es ligeramente mayor que yo, aunque ustedes no lo crean. Y entonces, bueno, en realidad, a pesar de mi renuencia, yo creo que además es una deuda con varios psicoanalistas, bueno, con varios, no tengo por qué nombrarlos, pero saben que yo he trabajado en el teatro en mucho con la ayuda de los psicoanalistas, ¿no? Ayer mismo la exposición brillante de Susana Raiz, a la que me voy a referir con más Hernández, tuvo que ver con un montaje que hicimos de las vacantes de Eurípides y que llevamos hasta Grecia con la propia Susana, ¿no? Entonces, para responder a esto, yo he dividido mi exposición en tres partes. Una que es una suerte de testimonio personal, qué cosa es lo que a mí me provoca hablar del cuerpo y de la cultura en nuestro país, tratando de que obviamente no sea solamente un testimonio específico, sino que tiene de alguna manera que ver con mi generación y con lo que todavía se siente sobre el cuerpo. En el segundo lugar quiero hablar sobre el cuerpo y el teatro y la política, qué pena que no esté Moshe Lemlich aquí, sobre la verdad y la mentira en el teatro y sobre la verdad y la mentira en la política, de alguna manera, a propósito del uso indiscriminado y en algunos casos obsceno que se hace de los recursos teatrales para referirse a la vida social y política. Y en tercer lugar, sobre los extremos de la presencia del cuerpo, de lo que de alguna manera yo creo que es la inmolación del cuerpo y por otro lado el cuerpo ausente, como el drama, la tragedia actual de la falta de identidad y la falta de definición corporal en algunos casos, ¿no? Y en algunos casos no sé si tendré tiempo de referirme a la sátira, a la burla que se hace a propósito del cuerpo también, ¿no? Entonces, yo empezaba diciendo que el cuerpo está hoy en el centro de la escena en general, digo, no solo de la escena del teatro, de las artes escénicas, a las que me referiré con mayor énfasis en esta intervención. Pero mire por donde se mire, el cuerpo cumple hoy un rol protagónico entre las imágenes que nos rodean. Yo estuve muy sensible durante el último mes y vi la cantidad de seminarios, de simposios sobre el cuerpo, ¿no? En mi propia facultad, incluso hay un diploma sobre educación somática, que es sumamente interesante y que se los recomiendo. Sin embargo, no siempre fue así, o en todo caso, no siempre aceptamos que fuera así. Mi primera idea del cuerpo fue absolutamente contraria a la actual. La podría resumir escuetamente con mi educación escolar, tan religiosa como española, que me señaló siempre que el cuerpo estaba siempre en segundo lugar frente a la importancia del alma que nos hacía seres humanos distintos de los animales y era además un carisma que nos hacía hijos de Dios. Durante largo tiempo en mi historia personal, y me debería decir en la de toda mi generación, sacrificar el cuerpo en función del alma era una regla de vida. Duro resumen pero incuestionable. Su mención aquí solamente tiene como propósito entender cómo ha evolucionado desde mi perspectiva personal esta imagen del cuerpo. De manera implícita, aunque en ocasiones de manera abierta y cruda, se me dijo que el cuerpo era algo que debíamos cuidar y tolerar, pero que de ninguna manera era prioritaria a la mente, al espíritu, al alma. Lejos de ser un dilema personal o generacional, puede afirmarse que impregnó el tratamiento de todo aquello que se refería a evaluar las imágenes que nos rodeaban en la cultura de entonces, empezando obviamente por nuestros semejantes, y muy especialmente a la manera socialmente aceptable de mostrarse a los demás. En este sentido, la división cuerpo y alma y la supremacía de la segunda marcó todo aquello que teníamos a nuestro alrededor y en ocasiones contagió fuertemente a lo que podríamos llamar los escenarios que nos rodeaban, incluidos los del teatro. Por suerte, podemos decir hoy que esto ha ido cambiando de manera progresiva en contextos diferentes. En mi caso personal, esto se produjo un tanto paradójicamente cuando al llegar al llamado uso de razón, se me pidió aceptar que en el ritual diario de la misa podíamos acceder a la comunión que consistía en comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un concepto fácil de aceptar si uno lo piensa bien, pero digamos que yo era un niño dócil, de una familia muy religiosa, y lo acepté de buena gana, aunque no sin darle alguna vuelta en mi cabeza. De este modo, una idea del cuerpo ocupó un lugar privilegiado en mi mente a partir de un legado religioso cristiano. El cuerpo y la sangre de Cristo
hecho a imagen y semejanza humana, tomó el lugar principal de la ritualidad más importante a la que fui invitado todos los días de mi vida a asistir desde aquella la primera vez que fui llevado a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo. No fue este un cambio menor y sigue no siendo este un cambio menor. Pero súbitamente el cuerpo tomó un lugar importante en la ritualidad más cercana a mi vida. Valga la aclaración, no se trataba de mi cuerpo, sino del cuerpo de Cristo, ¿no? Un cuerpo sangrante, sufriente, crucificado, que se convertía en una imagen central y poderosa. Mi cuerpo podía ser también importante siempre y cuando fuera también, de alguna manera, sacrificado. No de la misma manera, no, pero sí debía ser domado en sus impulsos vitales que tuviesen que ver especialmente con la sexualidad. Castigar al cuerpo al punto de emplear disciplinas en su alimentación y cuidado, era incluso en la posibilidad de dañarlo con el uso de silicios, que no fue nada ajeno a mi formación. El cuerpo fue así uno de esos tantos polos de una larga serie de dualismos que nos permitían escoger entre aquello que era bueno o malo, o en todo caso mejor o peor. No se trata solamente de ver por separado al alma al cuerpo, sino de ver al cuerpo como algo transitorio, temporal. El alma era ciertamente el lado mejor del ser humano y el cuerpo valía en función de una posibilidad de mejorar y de salvar el alma. Como resultará obvio, a lo largo de mi vida he podido constatar que este era un tema que me trasciende totalmente y he tenido muchas maneras de revalorar, de recuperar la importancia del cuerpo y de confrontarlo con mucha gente que ha hablado conmigo, especialmente ahora estudiantes. Y una de esas maneras que me parece interesante fue a través del teatro y de la creación artística en general. Por ejemplo, a propósito del ritual de la comunión cristiana, es importante señalar el giro que presenta Sor Juana Inés de la Cruz en la loa para el auto sacramental El Divino Narciso. En dicha loa, la genial monja mexicana utiliza el ritual celebratorio del Dios de las Semillas, una suerte de comunión mexica para impedir la matanza de los nobles mexicanos a la que estaban dispuestos los conquistadores españoles, anteponiendo al uso de las armas la identificación religiosa, insistiendo en la analogía y aún en la similitud de comer el cuerpo y beber la sangre divina como fuente de vida y salvación. El manjar de una y otra religión es el mismo de quien vivifica la creación y la vida. El Divino Narciso es así una gran celebración de la divinidad a la que puede incorporarse las celebraciones y las danzas en honor al Dios de las semillas. Utilizando la fuerza poética del verso clásico del Siglo de Oro, Sor Juana hace valer desde las Indias la presencia divina del cuerpo y la sangre como eje articulador de ambas culturas. Pero esta propuesta, que obviamente insiste en el lado bueno de la conquista española, queda limitada al mundo de la palabra. La palabra. Imposible cuestionar el valor de la palabra. En ella estuvo apoyada nuestra formación y primera identidad y nunca dejaremos de celebrar su existencia. Pero también es cierto que ella adquirió una supremacía que muchas veces sirvió para aminorar e incluso neutralizar, por lo menos en apariencia, la importancia del cuerpo. A ello contribuyeron, como señalaba León Felipe, tanto la difusión institucionalizada del libro como la formalización del teatro. Tanto la jaula como el orgulloso carcelero, dice León Felipe, porque el libro, lo mismo que el proscenio, es una jaula en donde se mete a un cuento prisionero. Porque no había sido así en la Grecia antigua, donde nada subyugaba el valor del cuerpo en la vida diaria, y mucho menos en sus propuestas escénicas. En realidad, toda la historia del teatro ha hecho evidente, aunque a veces de manera tímida y vergonzosa, la importancia de la libertad de ataduras en la creación de quienes aparecen como protagonistas de las representaciones en cada momento y contexto. Pero es también claro que el tratamiento del cuerpo en la escena ha ido reformulándose permanentemente y en algunos casos se ha banalizado, incluso en el teatro, reduciéndolo a una vulgar mentira, a falsedad o a engaño. Estoy obviamente pasando al segundo gran tema. Si queremos referirnos al cuerpo en la escena, es imprescindible, como muchos saben, todos saben, tratar los conceptos de persona y personaje. Existen muchas y diversas maneras de abordar este tema clave para el teatro, pero tal vez la gran diferencia en la escena contemporánea, moderna y posmoderna, estriba en la mayor consideración del último concepto respecto al primero. Es una suerte de ironía, porque el concepto griego de persona deriva de la máscara que dará lugar al personaje y la consideración del cuerpo, de la representación,
es el que califica a este último, en todo caso, tanto como el primero. Digamos que el teatro no tuvo que esperar a Freud para tener claro que las identidades que lo hacían posible tenían una definición material que privilegiaba el cuerpo, aunque obviamente sin menospreciar para nada el componente espiritual, entre comillas, en el sentido de no material, que justamente permitía referirse a aquello que no se puede ver, pero que se percibe como trascendente para el desarrollo de los acontecimientos que se producen en la escena. La frase, el hábito no hace al monje, tiene sentido solamente fuera del universo de la creación, el teatro y el espectáculo, en el mundo de la mentira. Sucede igual con todos los dichos que dicen que la externalidad del cuerpo no tiene que ver con el alma, que el cuerpo no afecta al personaje al punto de convertirse en uno solo. Y es aquí donde juega un papel fundamental el artefacto teatral, que tiene su, digamos, más clara expresión en la máscara. El peso corporal de los personajes en el teatro ha ido variando de acuerdo a los contextos históricos en los que se definía la necesidad de un escenario. En aquellos tiempos entre el mundo clásico y fines de la llamada Edad Media, en la que siempre hubo teatro, aunque muchas veces insistiendo en el peso de las partes bajas del cuerpo, y en realidad hasta la llamada comedia del arte, los personajes tenían un fuerte acento corporal que obligaba en la gran mayoría de los casos a los actores a interpretar un solo personaje. Por largo tiempo esta fue una costumbre en las compañías de teatro que tenían asignados roles específicos para sus actores de acuerdo a su edad, tamaño, voz y condiciones físicas en general, ¿no? El señor, la madre, el galán, la dama joven, el gracioso, el doctor, el comerciante, así como los papeles llamados de carácter. La encarnación de los personajes femeninos en la historia del teatro ofrece una excelente pista para analizar no solamente las ideas y vivencias en cada sociedad, sino también, y tal vez como consecuencia, las variaciones en la manera de abordarlos en su materialidad más concreta. En este sentido resultan mucho más precisos los procedimientos propios del teatro del mundo oriental, del teatro más allá del mar, que deslumbraron a los pensadores e intelectuales europeos en el siglo pasado. El Onnagata, el actor kabuki, entrenado específicamente para hacer los papeles femeninos y que se subdividen de manera muy codificada de acuerdo a la edad y función de cada mujer, es tal vez el mejor ejemplo de lo dicho. En este caso, el actor debe aprender con una paciencia, yo he sido testigo de esto, impresionante, códigos específicos de voz, movimiento y uso de artefactos escénicos que hacen que la audiencia pueda reconocer, la audiencia que sepa reconocer estos códigos, puede entender precisamente quién es el personaje femenino en acción. Pero seamos claros, el cuerpo presente en todos los teatros desde la Grecia antigua nunca fue, salvo raras excepciones, un cuerpo donde se podía reconocer la fisonomía propia del actor, lo cual hubiese sido el equivalente a presentarlo desnudo. Si bien la pintura y la escultura griegas dieron siempre cuenta de la obsesión por la belleza juvenil, o la majestática o divina, nunca sucedió igual con las artes escénicas. El cuerpo desnudo del hombre, y cuanto más el de la mujer, tardó muchos siglos en aparecer en escena. ¿Acaso esta sea una pista para analizar el papel creador del vestuario y la máscara y de su vínculo principal con los fueros más íntimos e inconscientes del ser humano? Para profundizar seriamente en este tema, tal vez sea necesario pensar mejor el origen ritual del teatro y la importancia del mito para su desarrollo, tal como hace Eli Rosick, el actual decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Tel Aviv, proponiendo desvincular el origen del impulso de la representación teatral de una supuesta dependencia de rituales religiosos primitivos. Su hipótesis en este sentido se propone buscar las raíces existenciales y las condiciones psíquico-culturales que hacen posible el teatro en cada caso. Y en esta línea de pensamiento el deseo de actuar, de representar, aparece en sus raíces como una espontánea facultad del cerebro humano de crear imágenes que lo representen en su contexto. En este sentido no habría necesidad alguna de referirse a la tradición griega ni a ninguna otra que no sea la propia para entender las raíces del teatro en cada comunidad humana. Lo menciono como una pista interesante, no es que yo crea totalmente en esto porque no tengo evidencia más allá de la interesante propuesta de Eli Rosick, texto que conozco además desde hace muy poco. De la aproximación descrita sucintamente en líneas arriba nace la posibilidad de explicarnos los orígenes de los teatros
que no provienen de la tradición griega, occidental y cristiana, como por ejemplo el teatro precolombino, el teatro que existía en el Perú antes de la llegada de los españoles, a los cuales hace mención Garcilaso, que algunos denominan con cierto tono despectivo preteatral, justamente porque no se ajusta a los cánones reconocidos por el teatro de la tradición griega. Entiendo además, a partir de referencias tan poco precisas como extraordinariamente atractivas a esta línea de pensamiento, y en esto Susana Raiz Candreva, como le digo yo, tiene una importancia enorme, que si bien es innegable vincular la creación de los grandes trágicos griegos a la mitología propia de esa cultura, es mucho más lo que dichos dramaturgos hicieron en el momento de crear su teatro a partir de sus propios impulsos creativos y de su afán de confrontarlos con su público, que lo recogido en los mitos propiamente dichos. Yo escuché una conferencia de ella, de Susana Raiz aquí, comentada por Lucho Herrera hace algún tiempo, que recoge exactamente esa idea. No sé si estoy planteando aquí una suerte de ejercicio del tipo ¿quién fue primero, si el huevo o la gallina? Pero en todo caso me resulta sumamente estimulante pensar en la capacidad creativa de los dramaturgos, más que en su capacidad de simplemente escribir lo que todo el mundo sabía por su natural proceso de socialización. De alguna manera este tipo de aporte, básicamente lingüístico, debo reconocer, coincidiría al menos parcialmente con la hipótesis de Rosic. Los teatros más disímiles en el tiempo y el espacio de la historia del teatro, conocida por el ser humano, comparten algunas características comunes, como es el impulso, ¿no? La pulsión por mostrarse, por representarse frente a sus semejantes, por exponerse en situaciones especiales, no cotidianas, pero a la vez hacerlo a través de la construcción, la creación de lo que llamamos personajes destinados a poner en evidencia todo aquello que los hace fuertes, que enfatiza su identidad y sus deseos, así como sus miedos y restricciones frente a la naturaleza o a lo que no conocen o no pueden ver. Eso está en los libros. Sin embargo, es poco el trabajo comparativo destinado a conocer mejor dichos procesos. Por esta razón, las ciencias sociales, especialmente la antropología, han tomado cartas en el asunto, al punto de tomarlo como un campo propio de estudio. De aquí la notable incursión de científicos sociales en el campo de las artes escénicas en los últimos años. La investigación antropológica ha cumplido un papel medular en el estudio de aquellos elementos que permitían un trabajo etnográfico y por ende la máscara y el vestido y todo el aparato corporal y escenográfico. La música y la danza no han sido tampoco ajenas a este interés. De aquí el peso de la etnomusicología y los sustantivos aportes de esta disciplina. Así como la historia del teatro no podrá ser completa si se basa solamente en el análisis de la literatura dramática, la incorporación de las artes afines, la música y la danza, hacen incuestionable el valor del aspecto performativo, esencialmente efímero de sus presentaciones. Al hacerlo, hace hincapié en la absoluta necesidad de estudios transdisciplinarios que garanticen un justo entendimiento del fenómeno de la representación humana, del valor del cuerpo en la escena. Y en ese sentido es fundamental el estudio del aparataje escénico, que hace posible la representación de las vivencias humanas que lo motivan. El teatro griego no puede entenderse de manera cabal sin los recursos materiales que de alguna manera son extensiones del cuerpo de los actores que le dan vida, aunque efímera, a la representación. Los mejores estudios lingüísticos de los textos clásicos hacen esto cada vez más evidente, en coincidencia con los estudios arqueológicos que le dan sentido a restos teatrales que durante mucho tiempo parecían incomprensibles. Teníamos la idea del Deus ex machina, que era muy importante en el teatro griego, pero no sabíamos el cómo. Tratar el texto literario de manera separada al análisis del aparataje escénico ha hecho a veces dejar de lado la importancia del cuerpo en escena, toda vez que éste aparecía encubierto, transubstanciado, pero con propósitos muy específicos, recubierto. A este respecto vale la pena insistir que el actor no se disfraza, sino encarna un personaje utilizando recursos de diferente tipo en completo acuerdo y convención con el público. El actor, la persona, hace y es el personaje. Las pocas veces que un actor se disfraza en escena es cuando, siendo un personaje claramente definido, se prepara para aparentar ser otro, como sucede con el caso de Penteo a su gestión de Dioniso en las vacantes de Eurípides, de acuerdo al estupendo análisis de Susana Raiz. Allí el problema está en que ustedes en ninguna parte del mundo encontrarán a un actor o a un hombre de teatro que reconozca que tiene disfraces o que use disfraces. La palabra disfraz no existe en el teatro.
existe la máscara, existe el vestuario, existen peplos, existen todo tipo de recursos, coturnos, lo que quieran, pero no disfraces. En el caso de las vacantes, el actor que hace Penteo es el personaje que encarna, el actor que encarna al personaje, y se disfraza de algo que no es, de mujer, hasta el punto de parecer ridículo por manipulación de Dioniso. Es una fuerza de teatro falso a propósito, dentro del teatro verdadero, utilizando un recurso por lo demás muy usado en los teatros que siguieron la tradición griega a lo largo de la historia. Ustedes revisan todo el teatro clásico, tiene siempre un juego de teatro dentro del teatro. A estas alturas de la exposición se hace necesario rectificar el enunciado con el que empezamos. En realidad el cuerpo estuvo siempre o casi siempre en el centro de la escena, pero de manera diferente en cada momento y lugar. Se trata entonces de reconocer los recursos expresivos, los códigos distintos al lenguaje verbal y artificios de diferente índole que se utilizaban para llegar a un público específico. Los últimos años han mostrado una suerte de recuperación del cuerpo en la escena. No porque el cuerpo se haya perdido, porque no haya estado, sino porque el cuerpo ha estado encubierto, muy encubierto, por artefactos y códigos escénicos que incluso llegaron a cansar a dramaturgos, actores y públicos, ¿no? El caso más fuerte es de Gordon Craig, que no quería actores, no quería personas, quería marionetas. En algunos casos el descuido por el cuerpo fue minimizado por el evidente peso del logos, del lado expositivo, me atrevería a decir retórico de algunos teatros, especialmente por el énfasis en la palabra. Pero sobre todo, en mi opinión, por una suerte de descuido frente al teatro, coincidente con otras formas de comunicación espectacular que insistían en los aspectos más fáciles o comerciales de la representación. El aspecto comercial no ha existido solamente ahora tiene una suerte de apariencia grosera, pero el comercio existió siempre y el marketing, de alguna manera, acompaña al hombre a lo largo de la historia. No tuvieron razón las frecuentes y persistentes voces que anunciaban la muerte del teatro debido al auge del cine o la televisión. Pero sí es cierto que se afectó en la medida que del teatro se tomaron los aspectos menos vitales para una suerte de juego social donde se trivializa aquello que, siendo parte principal del juego dramático, se separa con propósitos que no le son propios. La idea del disfraz, por ejemplo, que sustituye el concepto de la máscara y varios elementos del teatro. Se hace necesario señalar así, incluso en ámbitos académicos, que un actor no usa una máscara para disfrazarse, sino muy rara vez, y con propósito de desdoblarse o cumplir una función adicional a la de su personaje. El actor usa la máscara para crear un personaje y al usarla, se hace a la máscara que pasa a formar parte de su cuerpo. Como reacción a esta suerte de anquilosamiento o desprotección creativa en el teatro, hay propuestas que incluso toman distancias con el escenario clásico, como sucedió el siglo pasado con el happening, ¿no? Recuperar la esencia, la fugacidad, lo efímero, para existir en los aspectos incluso antropológicos y rituales a través del concepto de performance. Paso al último tema. Las instituciones, escuelas y grupos interesados en la creación, producción y estudio del performance se han multiplicado notablemente. En todos los casos, el tratamiento del cuerpo en la escena es su punto medular. Porque es justo reconocer que el teatro ha evolucionado, ha cambiado, se ha revolucionado en muchos aspectos, aunque hay académicos ilustrados, algunos que lo nieguen señalando que Aristóteles ya lo dijo todo en su poética y que ella sigue siendo la única dramaturgia posible. En la segunda mitad del siglo XX, el teatro se convirtió además en un abierto espacio para ensayar propuestas que insistían en el cambio y un motivo de investigación desde perspectivas diferentes. ¿Acaso la manera más obvia y tosca de hacer evidente la presencia del cuerpo en la escena es con la aparición del cuerpo desnudo en escena? No es que no haya habido precedentes, aunque de manera muy limitada y circunscrita. El desnudo, al decir de un viejo profesor de teatro, es el vestuario más complejo y difícil de manejar que puede tocarle a un actor. No hay vestuario, máscara o artefacto alguno que supere al cuerpo desnudo en escena. Pero el desnudo es frecuentemente en el teatro de hoy, a partir de algunos rompimientos clásicos de la historia contemporánea, que no vale mencionar aquí, sí vale, pero no hay tiempo para eso. Pero como pequeña muestra del papel del cuerpo en el teatro de hoy, quisiera señalar dos casos diferentes. El primero es el de la artista mexicana Rocío Bolívar, con estudios de posgrado en lingüística y filosofía. Digo esto porque
La mayoría de la gente que trabaja en textos de performance son gente educada, con grados de doctorado en universidades muy buenas, como varios actores y performers de notable presencia en esta línea de trabajo. Bolívar, conocida también como la congelada de uva, por haberse alguna vez masturbado en público con una barra congelada del sabor de esta fruta, lleva al extremo el uso de su cuerpo como núcleo de protesta y crítica social, cosiéndose de manera sangrienta la vagina o haciendo un dueto musical con una cantante lírica a partir de los sonidos emitidos desde su vagina. Estos son los dos espectáculos que yo he visto, pero tiene varios más presentados con el apoyo de notables instituciones de arte y cultura en diferentes ciudades del mundo. En este, como en otros casos extremos, como lo de Guillermo Gómez Peña, se busca anular la diferencia entre persona y personaje, por decirlo menos, y no son pocos los casos que se inscriben en propuestas análogas. En todo caso, hay una abierta polémica al respecto. El segundo caso se refiere al cuerpo ausente, a los cuerpos que no están, pero cuya ausencia adquiere una significación patética. Al respecto, Miguel Rubio, con Yuyascani, han tratado el asunto ilustrándolo con varias propuestas en las que se trata la ausencia del cuerpo en la escena. Uno de esos casos, que probablemente a ustedes conocen, protagonizado por Augusto Casafranca, a partir de un cuento de Julio Ortega y basado en un hecho real, es el proceso de búsqueda de su cuerpo por un campesino masacrado y desaparecido durante el periodo 80-2000 en el Perú. El actor encarna a quien no tiene ya su cuerpo y reclama su derecho a recuperarlo después de haber desaparecido, después de haber muerto. De alguna manera se equipara al reclamo de Antígona por el justo entierro de su hermano, que además es tomado en otra propuesta, esta vez por Teresa Ralli, con una poética basada en Sófocles, pero reformulada con la ayuda del poeta José Watanabe. El juego maravilloso del teatro te permite ser y no ser a la vez. Juan Carlos Llené decía que un actor es tal solamente cuando vive en el cuerpo del actor. El personaje no existe previamente, el personaje deviene en las acciones del intérprete. No es un ser real, sino poético que se va conformando a partir del gran texto que lo creó. Incluso como gran personaje de la literatura dramática, que es como conocemos a estos personajes, pero solo es posible con el producto de acciones que el actor realiza vinculándose con cuanto recurso creativo tenga a la mano para decir su verdad. No desde el papel, no desde algo imaginado. Darle un supuesto ser a un personaje a priori, anterior a la experiencia actoral, es a todo juicio equivocado y hasta funesto. Es el actor quien lo va creando como imagen personal, partiendo del texto en su cuerpo onduante y vinculante. Nos ayuda mucho, profesor, que usted nos muestre algunas imágenes de cómo apareció cualquier personaje, porque de alguna manera nos ayuda a crear nuestro propio personaje y a tratar de entenderlo vivo. Quizás en el final de este proceso creativo, un final que paradójicamente no existe porque nunca acaba de recrearse, y esta es la maravilla y la agonía permanente del teatro, podamos atribuirle un ser aproximado, quizás hasta preciso. Porque antes de eso solo conocemos la abstracta realidad del personaje literario. Es en el actor que se hace personaje. Yo recuerdo, a propósito, escuchando a Alonso y a Eduardo, cuando Vargas Llosa presentaba los cuadernos de Rigoberto, después de haber leído algunas de las cartas estas famosas, Vargas Llosa dijo, por si acaso yo quiero hacer una aclaración, yo no soy Rigoberto. Yo no soy. La idea, necesitamos, el teatro es algo necesario, uno necesita corporizar al personaje. Y es el actor que se hace personaje muy específicamente en el muy concreto cuerpo del actor. La presencia del cuerpo en la escena de hoy es un tema abierto a un estudio en el que concluyen varias disciplinas. Agradezco mucho a Luis Herrero y a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis haberme invitado a pensar, aunque fuese de una manera poco ordenada, este tema y a compartir esta necesidad. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Bueno, antes de darle la palabra al público, voy a aprovechar mi condición de coordinadora de la mesa para plantearle algunas preguntas a Augusto, más bien una aclaración o iniciar una conversación. ¿No? Porque creo que
me ha dejado pensando mucho esto de la obscena desaparición del cuerpo, lo cual es, comparto muchas de sus afirmaciones o de sus razonamientos. Ahora, hay que decir también que el cuerpo ha ido de alguna forma entrando en las sesiones y entrando en el psicoanálisis y entrando en la reflexión psicoanalítica. No sé si desde el momento en que el analista dejó de ser la pantalla de reflejo, pero poco a poco la preocupación del psicoanálisis sobre lo nuestro en la sesión ha ido también ganando espacio en la reflexión clínica. Tanto en la reflexión clínica, creo, como, por ejemplo, en todos los estudios de neurociencias, en donde el cuerpo, la prosodia, la manera de hablar, la manera de moverse, la manera de modular las palabras, cómo se está con el paciente y cuál es el impacto corporal que sentimos ante tal o cual sesión, que es lo que tú también has narrado ahora, ¿no? Claro. O sea, en el momento en que dejamos la rigidez, digamos, de lo establecido fríamente, tal como Lucho dice, ¿no? El personaje puede ser uno en el papel, pero es otro encarnado en el actor. Pasa lo mismo con nosotros. Nosotros somos uno en cómo nos vinculamos con los pacientes y somos otros en cómo realmente nos vinculamos. Cómo le hablamos, incluso puede ser que le hablemos de una manera y estemos con él de otra, ¿no? Donde hay también rupturas y contradicciones, no sé cómo llamarlo, probablemente rupturas entre lo que decimos y la forma como lo decimos, ¿no? Hay una forma de decir las cosas, hay una manera de estar con el paciente, la forma como lo recibimos, la forma como lo despedimos, que no se ciñe únicamente a la convención, sino que inevitablemente nos muestra como analistas y nos muestra como personas. Entonces creo que desde muchos lados el cuerpo y la manera de estar en el análisis del analista ha ido ganando terreno. Eso es por un lado. Por otro lado, también hay una serie de situaciones, por llamarlo así, la anorexia entre ellas, en la que tenemos que prestar una particularísima atención al cuerpo del paciente. Las enfermedades psicosomáticas son otras. Es decir, el cuerpo del paciente ha entrado y nuestro cuerpo ha entrado en el psicoanálisis. Y bueno, sería cuestión de seguir esta conversación. Bueno, yo creo que efectivamente ha habido toda una evolución dentro del funcionamiento de el psicoanálisis, por lo menos desde la ventana que nosotros podemos verlo, ¿no? Ahora, lo que sucede es que hay también discursos distintos. Hay un discurso oficial y el relato, si se quiere, que puede existir concretamente o no existir, de lo que sucede en la sesión. Yo creo que hay una pretensión de neutralidad que es muy teórica y que termina siendo sobrepasada por la humanidad de los personajes que entran en la relación. Lo que yo creo es que la teoría psicoanalítica y la teoría técnica no reconocen esto lo suficiente y que ese es que a veces se llega a plantear una identidad de el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica que están como los digamos están planteados desde una, ni siquiera diría idealidad, sino de una especie que terminan siendo una suerte de caricatura según la calidad del texto al que nos refiramos. Y yo creo que es muy importante reconocer que y eso es fundamental. Yo soy muy mal mentiroso.
a mí me pescan las mentiras con una facilidad extraordinaria, entonces ya hace algún tiempo que he renunciado, ¿no? Las únicas, ni siquiera con la SUNAT puedo mentir. Entonces, mentira. Pero yo creo que el pretender mantener unos textos para que aprendan los incautos, algo que lo que se van a esforzar en aprenderlo y no lo van a poder aprender nunca, es inútil y es pernicioso. Yo creo que es necesario, además yo creo que es necesario para que funcione una relación analítica, que el analista de una manera u otra sea una persona sincera, que está ahí como persona y no como un artefacto. Pero muchos de los manuales o muchas de las aproximaciones a la teoría de la técnica y a la técnica inciden sobre una visión completamente irreal de la neutralidad. Entonces yo creo que mal que bien y tarde o temprano el analista termina transmitiéndole algo al paciente que es afecto. Y muchas veces transmite deseo, y el transmitir deseo no implica romper la neutralidad. El límite es la actuación. Yo creo que más acá de la actuación hay una serie de intercambios que son posibles y son beneficiosos para el vínculo analítico porque le dan autenticidad y sirven para insertarlo dentro de su vida cotidiana y no crear un espacio ideal que al final no existe en ninguna parte. Ese es mi punto de vista. Que compartimos plenamente. Bueno, Lucho, ¿tú quisieras agregar algo? Bueno, tal vez solamente que me ha parecido sumamente interesante tu aproximación, porque obviamente eso no tiene que ver solamente con las sesiones analíticas, sino también con la relación que hay entre maestro y alumno, profesor y alumno. Y esto es algo que es que tiñe corporiza justamente pues las relaciones humanas. Yo comentaba con alguien a propósito de la brillante exposición de Eduardo y de Alonso, como que en el papel, pues el papel aguanta todo, ¿no? El problema es cuando llegamos al mundo real y comenzamos a hablar con gente de carne y hueso delante de nosotros, y entonces a ver qué decimos, y a ver cómo oímos y cómo interpretamos lo que nos dicen y cómo decimos lo que queremos decir. Y no decimos cosas que no queremos decir, que a veces pasa, ¿no? Y a veces uno no tiene más remedio que pedir disculpas, ¿no? Yo no quise decir eso. Y sabrá Dios si es cierto eso, ¿no? Bueno, a veces uno quiso decir algo, pero no quiso que lo vieran.